Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de los triángulos en la vida cotidiana. El triángulo es una de las formas básicas y simples entre la clasificación de las figuras llamadas polígonos. Todos los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. Los triángulos tienen características importantes y entender dichas características nos permiten aplicar ideas en problemas del mundo real. Las propiedades de los triángulos. Todos los triángulos verifican un conjunto de propiedades geométricas esenciales y muy importantes. Estas propiedades son: cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Los tres ángulos interiores de un triángulo suman siempre un ángulo llano de 180 grados. Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados y ángulos que posean. Según sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, el cual tiene sus tres lados iguales; isósceles, el cual tiene sus dos lados iguales; escaleno, el que tiene tres lados diferentes. Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, en el que todos sus ángulos son menores a un ángulo recto; rectángulo, en el que uno de sus ángulos es un ángulo recto; y obtusángulo, en el que uno de sus ángulos es mayor a un ángulo recto. Dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Los criterios de congruencia de triángulos nos dicen que no es necesario verificar la congruencia de los 6 pares de elementos, es decir, 3 pares de lados y 3 pares de ángulos. Bajo ciertas condiciones podemos verificar la congruencia de 3 pares de elementos. Criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen un ángulo de igual medida formado por dos lados de longitudes iguales. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado de igual longitud y los ángulos adyacentes a ese lado son correspondientemente de igual medida. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados de longitudes respectivamente iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen igual forma, pero no necesariamente igual tamaño. Para determinar la semejanza de triángulos se puede emplear alguno de los siguientes criterios. Criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente de igual medida. Criterio ángulo-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo con igual medida y las longitudes de los lados de ese ángulo son proporcionales. Criterio lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si las longitudes de sus tres lados son proporcionales. A continuación veremos las aplicaciones de las semejanzas de triángulos a través de un ejercicio. En la figura se encuentran dos edificios a la misma hora y muy cerca uno del otro. El más alto proyecta una sombra de 12 metros, mientras que el más bajo proyecta una sombra de 4 metros. Si el edificio más pequeño tiene una altura de 10 metros, ¿cuál sería la altura del más grande? Mediante el teorema de semejanza, podemos decir que 4/12 es igual a 10 sobre x, donde x es igual a la altura del edificio más grande. Por este medio, despejamos la x y nos quedaría 4x, que es igual a 12 por 10, donde simplificando nos quedaría que x es igual a 30. Podemos decir que la altura del edificio más grande es de 30 metros. En conclusión, aunque nosotros no lo notemos, los triángulos están presentes en nuestra vida cotidiana, ya que en cualquier actividad que realicemos inconscientemente utilizamos o vemos algo que fue construido con ayuda de un triángulo.